Saludo a todos los que nos ven por las redes sociales, a nuestros hermanos primeramente de la Iglesia Cambio en Cristo y a toda persona que quiera sumarse a nuestra clase de escuela bíblica que estamos compartiendo desde enero ya. Lo estábamos haciendo de manera presencial y online, pero en esta ocasión, debido a la contingencia, debemos hacerlo solo de esta manera, vía online. Así es que les saludo a todos los que nos van a ver en este minuto y los que nos verán en diferido. Pero espero que la enseñanza del día de hoy sea tan enriquecedora como las anteriores, sea de bendición para su vida y podamos todos crecer en el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios y del conocimiento de nuestro Señor. Antes de empezar, quiero pedirle que oremos, que ahí donde está en su casa puede orar conmigo y pedirle al Señor que nos guíe, que nos bendiga y que nos enseñe a través de su palabra para que podamos ir avanzando en este camino hermoso que es el Evangelio de Jesucristo. Así que oremos juntos. Padre bendito, quiero darte las gracias porque tenemos tu palabra junto a nosotros, porque tenemos tu verdad y queremos hacer, Señor, tu voluntad, escudriñando en ella y conociendo en ella tu verdad, Señor, que es eterna. Queremos conocerte a ti, queremos caminar junto a ti, queremos llenarnos de tu presencia, queremos que tu palabra es verdadera y es eterna y queremos, Señor, a través de ella ser enseñados, guiados para poder comprender en esta oportunidad quién eres tú. Y al conocerte a ti, Señor, nuestros corazones se llenen de gozo, de deleite en tu presencia y también de alabanza, porque no hay otro Dios fuera de ti, porque solo tú eres Dios y eres nuestro Dios. Nosotros te alabamos y te bendecimos por eso. Ruego por mis hermanos y por mi vida, Señor, para que tu gracia esté con nosotros en toda esta clase y podamos ser bendecidos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con la clase Los atributos de Dios. Esto comenzó ya el jueves pasado, miércoles, hicimos la semana pasada la primera clase de los atributos de Dios para poder tener nuestra última clase semipresencial, pero hoy continuaremos con este tema y por esta clase y varias clases más que vamos a estar compartiendo acerca de este concepto, atributos de Dios. Cuando usted busca una persona y la quiere buscar entre otras personas que no la conocen, usted empieza a dar características de la persona que busca. Imagínese, usted está en un lugar público, va con su amigo caminando con un amigo y ese amigo se pierde en medio de la multitud y usted empieza a preguntar por él y a pedirle a las personas información si es que lo han visto. Usted empieza a dar características de ese amigo, su estatura, su color de pelo, sus ojos, porque usted lo que quiere hacer es lograr distinguir a su amigo dentro de la multitud. Quiere dar a entender que su amigo no es cualquier persona que está en ese lugar, sino que su amigo tiene características que lo hacen único. Cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, queremos buscar aquellas características que la Biblia nos dice, que su palabra revelada nos muestra respecto a cómo es Dios, quién es Dios, cuáles son sus características, por así decirlo, lo que nosotros llamamos, que creemos que es la palabra más apropiada, cuáles son los atributos de Dios que nos permiten distinguirlo. Y esto es muy relevante a la hora de buscar realmente a Dios. Muchas veces la gente dice, y yo creo que usted lo ha escuchado por ahí, dice como una frase que se supone que encierra sabiduría, pero en realidad encierra necedad, y es muy simplista, pero muy común, que dice, que tratan de decir, pero si Dios es uno solo, todos tenemos el mismo Dios, como creyendo que Dios puede ser cualquiera, como que Dios puede ser el Dios del Islam, el Dios del cristianismo, el Dios de las religiones antiguas, de los pueblos antiguos, civilizaciones antiguas, es el mismo Dios de ahora. Como que todos tenemos el mismo Dios. Pero debemos hacernos la pregunta, ¿es el Dios de la Biblia el mismo Dios que otras religiones o creencias tienen? ¿Tiene las mismas características? ¿Tiene la misma forma? Así como el ejemplo que yo le daba de su amigo que usted busca entre la multitud, usted no va a aceptar que le presente cualquier persona y le digan, aquí está tu amigo, y resulta que ese amigo tiene otras características, o esa persona, mejor dicho, tiene otras características, tiene otra
otros atributos. Usted va a decir, este no es mi amigo. Mi amigo tiene ciertos atributos, características que lo definen como él es. Bueno, vamos a introducirnos en el conocimiento de la palabra de Dios para tratar de determinar cómo es Dios según la palabra de Dios, según la Biblia. ¿Cómo es el verdadero Dios? O dicho de otra manera, ¿cómo es el Dios de la Biblia? ¿Es acaso el Dios de la Biblia semejante a otros dioses? ¿Es correcto decir que Dios es el mismo en cualquier parte, en cualquier religión? ¿O el Dios de la Biblia tiene características incomparables? El día de hoy vamos a avanzar en nuestras clases hablando de 3 características. Son varios los atributos, pero hoy no podemos abordarlos todos. Así que vamos a partir con 3 atributos que espero desarrollar en la clase del día de hoy. 2 en una primera instancia y un último en un segundo periodo. Vamos a hablar acerca de estos 3 atributos de Dios que están enumerados acá: que Dios es espíritu, que Dios es persona y que Dios es eterno y autoexistente. Vamos a hablar de estos atributos de Dios y al final de analizar estos atributos, usted va a poder responder con claridad si acaso podemos decir que Dios es el mismo para cualquier persona, que todos tenemos el mismo Dios. Va a poder responder si realmente toda persona en este mundo tiene el mismo Dios y si podemos decir que el Dios de los cristianos o el Dios de la Biblia es el mismo Dios del Islam, es el mismo Dios del hinduismo, etc. La primera característica que vamos a analizar, o el primer atributo que el día de hoy vamos a ver, es que Dios es espíritu. Cabe hacer la aclaración o el recordatorio que el conocimiento que nosotros obtenemos de Dios lo obtenemos única y exclusivamente de su palabra. Y por supuesto todo lo que vamos a decir es basado en la Biblia, es basado en lo que nosotros llamamos la revelación de Dios mismo. Y una de las cosas que dice la revelación de Dios, la palabra de Dios, es que Dios es espíritu. ¿Qué significa que Dios sea espíritu? Bueno, en primer lugar, esto lo dice, como lo decía la Biblia, lo dice literalmente. Juan capítulo 4, 24, las palabras de Jesucristo, nuestro Señor, Él mismo dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta característica tal vez, o atributo tal vez para la mayoría no es difícil de recibir o de aceptar a primera, pero el decir que Dios es espíritu tiene implicancias demasiado importantes como para dejarlas de lado, como para pasarlas por alto y que nos vamos a detener un minuto. Hay por lo menos tres implicancias al decir que Dios es espíritu que van a marcar diferencia rotunda entre Dios y otra creencia, el verdadero Dios y un Dios falso o un Dios creado. Mire lo que dice la siguiente diapositiva. Dios es espíritu. Esto quiere decir que Dios no es material o corporal, ¿cierto? Dios es espíritu, en palabras sencillas, que Él no tiene un cuerpo físico, no tiene una materia, no puede ser medido. Y esto, como le decía, tiene tres implicancias muy importantes que vamos a analizar el día de hoy. Y espero que usted pueda analizar y meditar en su corazón respecto a esto el día de hoy y darse cuenta quién es el Dios verdadero y quién es su Dios. Dios, la primera implicancia es que si Dios es espíritu, Dios no está limitado a restricciones físicas. Primera de Reyes, capítulo 8, 27 dice, pero es verdad que Dios morará sobre los cielos. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Este es un versículo de las palabras del rey Salomón, cuando construye el templo, aquel famoso templo en Jerusalén, que fue edificado como lugar en el cual fue depositado el arca del pacto, y es llamada casa de Dios. Es un lugar donde Dios iba a habitar. Pero el mismo rey Salomón, él en su oración de dedicación dice lo siguiente: he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener,
¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Porque al decir que Dios es espíritu y al decir que Él nos está limitado por restricciones físicas, o sea que no puede ser contenido, estoy diciendo que no puedo pretender que Dios está en un solo lugar o que Dios se limita a un espacio físico como un determinado templo. Y esto es muy importante, porque en la mayoría de las creencias, por ejemplo, en el caso de los griegos, se hablaba de que los dioses estaban en el Olimpo y ahí es donde tenían su habitación, su casa. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es espíritu y que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Un atributo que se entremezcla con este atributo de ser espíritu es el hecho de que Él es omnipresente, que Él está en todo lugar. Porque ciertamente al ser espíritu, Él no tiene restricciones físicas. Él no puede ser limitado por nadie. Nadie le puede detener, nadie puede impedir su avance, nadie puede contener a Dios. No hay un lugar físico, no hay un espacio en el cual podemos decir aquí y solo aquí está Dios, porque Dios es espíritu. Y lo hermoso de ir estudiando los atributos de Dios es que nos vamos a ir dando cuenta que cada uno de sus atributos está perfectamente armonizado con el otro. Que podemos ver que Dios es espíritu y por lo tanto Él es también omnipresente. Que no puede ser contenido, como dice aquí el pasaje. Otra implicancia de decir que Dios es espíritu es que Dios no tiene forma particular. Y esto también es importante. Porque al decir que Él es espíritu, no podemos decir que Dios sea de alguna determinada manera, según la imaginación o según ideas humanas o según cosas que nosotros hayamos visto. Si bien la Biblia usa algunas expresiones antropomórficas, entiéndase como que Dios utiliza características humanas para comunicar una verdad acerca de sí mismo, no es correcto decir que Dios, por ejemplo, tiene brazos o que Dios tiene ojos, aunque la Biblia use estas expresiones para indicar, por ejemplo, que sus ojos están sobre los justos, que sus oídos están atentos a la voz de los justos. Pero esto es como le decía, es una expresión antropomórfica que quiere tratar de comunicarnos una verdad que Dios está escuchando. Pero no quiere decir que Dios tenga una oreja como nosotros o que tenga ojos como los nuestros. Mire este versículo del Salmo capítulo 17, versículo 8, dice: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. No podemos hacer una interpretación literal de eso, no podemos ser tan, perdóneme que use este término, no podemos ser tan infantiles, tan pueriles, de creer que literalmente Dios tiene alas y que nosotros debemos encontrar ese lugar y ponernos bajo esas alas. Como tampoco podemos decir que Dios nos tiene que transformar en una niña para que seamos guardados por Él. Es más, la interpretación correcta de este versículo es que esa niña es una porción en el ojo, no es una mujer pequeña, sino que es una porción en el ojo. Pero al decir guárdame como la niña de tus ojos, se está usando una expresión poética para decir que ese es el cuidado que el salmista desea. Lo mismo que escóndeme bajo la sombra de tus alas. O sea, estar protegido, así como las aves protegen a sus polluelos. Como Jesucristo lo dice cuando ora por Jerusalén. Dice, como la gallina extiende sus alas para cubrir sus polluelos, así quise cubrirles. Ora sobre Jerusalén. Y los llamé y no quisiste. Llora sobre esta ciudad. Pero claramente Jesús no tenía alas. Entonces, lo mismo, a pesar de que la Biblia usa estas expresiones antropomórficas, al decir que Dios es espíritu, tenemos que asegurar entonces que Dios no tiene una forma particular. ¿Y por qué esto es tan importante? Por lo siguiente, porque Dios no tiene forma particular, entonces nosotros no podemos atribuirle forma particular, no podemos dibujarlo, no podemos hacer una imagen de Él que pretenda ser más santa o más clara respecto a su persona. Porque al decir que Dios es espíritu, estamos diciendo también que Él no es visible,
que Él es invisible y por lo tanto no debe ser degradado con imágenes hechas por los hombres. Y eso es lo que dice claramente en la Biblia, por ejemplo, los 10 mandamientos. Moisés escribe los 10 mandamientos y dice que Dios ha mandado, Dios mismo, diciendo: no te harás imágenes ni ninguna semejanza. No te harás ni imagen ni semejanza de lo que está en los cielos ni de lo que está en la tierra. Primera de Timoteo, versículo 1, 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. La Biblia lo dice claramente, que Dios es invisible, incapaz de ser visto por ojos humanos o por vista alguna. Quisiera mostrar este versículo. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 y 16. Guardad pues, mire la atención que pone Dios en esto. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Este es Dios hablándole al pueblo de Israel cuando se presentó delante de ellos en el monte Sinaí. Guardaos mucho vuestras almas, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Es claro que Dios no quiere ser figurado, no quiere ser representado de alguna manera con alguna escultura o con alguna imagen, porque Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, Él es invisible, Él no tiene forma y Él no puede ser contenido. Y esto es tremendo, porque los dioses que el hombre se inventa, siempre los va a inventar de manera que sea para él fácil de representar y fácil de contener. Porque es una invención humana, porque es una creación humana. Y el hombre necesita, todo lo que crea, necesita de alguna forma dominarlo, contenerlo o representarlo para poder explicarlo. Pero nuestro Dios, el Dios verdadero, Él no es creación humana, sino que nosotros somos creación suya. Él es invisible, Él no puede ser mirado. Primera de Timoteo, versículo 16, del capítulo 6, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Es imposible llegar a mirar a Dios, a quien ninguno de los hombres ha visto, dice, ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Entonces cualquier imagen, cualquier idea que usted o yo podamos tener en nuestra mente de Dios, debemos ir eliminándolas, deberíamos ir sacándolas. Si usted se imagina a Dios como un viejito con un triángulo en la cabeza, borre esa imagen de su mente. Si usted se imagina a Dios como un fuerte, una persona así como un superhéroe, borre esa imagen. Si usted cree que Dios puede ser similar a los dioses de los griegos, a los dioses de cualquier época, borre esa imagen, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, que Dios no puede ser contenido, ni hay imagen alguna que se le pueda realizar o que se le pueda comparar. Dios es invisible. Pero el día de hoy también quiero que analicemos, además de que Dios es espíritu, el hecho de que Dios es persona. Y voy a avanzar rápido porque quisiera que pudiéramos al final meditar un poquitito o haciendo un resumen de las 3 atributos que vamos a ver el día de hoy. Pero sobre todo quisiera que usted en su casa pudiera también meditar respecto a esto. Meditar respecto al hecho de que Dios es espíritu y que, como la Biblia dice, como Jesucristo dijo, los verdaderos adoradores son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es persona. Esto que puede parecer muy obvio al principio y muy extraño tal vez, que alguien pueda nombrarlo de esta manera, es algo también muy importante y de implicancias muy profundas que vamos a analizar el día de hoy. Es como le decía respecto a Dios es espíritu, parece algo muy sencillo, fácil de aceptar, pero cuando empezamos a desmenuzar el concepto y empezamos a ahondar
¿Qué significa decir que Dios es espíritu o qué implicancias tiene? Nos vamos dando cuenta que no es algo tan sencillo. Lo mismo pasa cuando decimos Dios es persona. Porque si decimos que Dios es persona, en primer lugar estamos de manera negativa diciendo que no es una fuerza ni es una energía, sino una persona. ¿Por qué esto es tan importante? Porque una persona tiene voluntad, una persona tiene propósito en lo que hace y una persona puede interactuar, puede comunicar, puede hablar. Una energía no tiene voluntad. Es más, una energía puede ser movida a voluntad de otros. Puede tener un efecto, puede ser de alguna forma detectado esa energía. Nosotros medimos las energías. Pero Dios no es una energía. Algunas religiones creen y algunas filosofías o ideologías tienen este concepto de que Dios pudiera ser una especie de energía en todo el mundo. Una especie de energía inherente en toda persona y en toda la creación. Y usted tiene películas que hablan de esto o muestran esto. Una película que fue muy famosa hace un tiempo, no sé si lo recuerda, el Avatar, que hablaba de que como esta energía que fluía en todos los seres vivos. Pero la Biblia dice claramente que Dios no es una energía que fluye en la humanidad, sino que Dios es persona. Dios es una persona. Por lo tanto, Dios tiene voluntad, una voluntad propia. Dios tiene propósito en lo que hace, tiene sentido, tiene una sabiduría para hacer las cosas e interacciona y puede interaccionar con nosotros. Vamos a analizar cada uno de estos puntos que acabo de mencionar. Dios es persona. Estamos diciendo que Él es consciente de su propia existencia. Es algo, nuevamente, parece obvio, pero tiene implicancias importantes. Porque cuando decimos que Él es persona, una característica de usted y de nosotros, o lo que me hace diferente a usted y a mí, es que yo soy consciente de que soy distinto de usted y que usted es distinto de mí. Y el tener esa conciencia me hace actuar diferente o me hace vivir de una manera distinta a la suya. Porque yo no soy usted ni usted es yo. Somos personas diferentes. Bueno, Dios es consciente de su propia existencia. Mire lo que dice Isaías 45, versículo 21. Proclamad y hacedlos acercarse entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo. Mire lo que Dios dice. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Dios es claro o es directo en decir que Él es único, que Él es incomparable, que Él es, déjeme decirlo así, una unidad aparte. Que Él no es una fuerza que está inmersa en todos, sino que Él es Dios y Él es uno y no hay ninguno como Él. Fuera de Él no hay otro. Él es Dios justo, Él es Dios salvador. No hay Dios más que yo, dice Dios. Y vuelvo a decirlo, las características y estos atributos de Dios vamos a ir viendo cómo se van a ir sumando o amalgamando unos con otros, son inseparables, porque al mismo tiempo que estamos diciendo y leyendo este versículo que nos habla que Dios es consciente de su propia existencia y Él mismo se define y Él mismo dice, yo soy Dios, no hay otro Dios, yo soy, Él mismo está diciendo desde el principio y vamos a ver también que Él es eterno y Él es el mismo. Las próximas clases vamos a ver que Él es inmutable, porque Él es Dios y Él es persona, como lo estamos analizando en este momento. Una persona posee intelecto, una persona puede pensar, como decíamos, tiene voluntad, hace las cosas con propósito, con sabiduría. Salmo 92:5, el salmista escribe, dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Una energía no piensa, una energía solamente, podemos decirlo, produce efectos, pero una energía no tiene pensamientos, una energía no saca conclusiones o no hace un ejercicio para determinar una determinada acción.
Pero Dios no es una energía, y esto, insisto, es tan importante que nosotros como cristianos sepamos cuál es el Dios que adoramos, porque vivimos en una sociedad que está en tinieblas, que está en oscuridad, y que cree que adora al Dios o a la fuerza. Incluso hoy en día tenemos esta frase absurda, porque no encuentro otro calificativo para decir cuando aquellos que dicen el universo te ayude, o gracias al universo. Como si el universo fuera algo que pueda decidir sobre uno, como si el universo fuera una persona que tuviera alguna capacidad de tomar decisiones que me favorecen o no me favorecen. Gracias al universo, algunos quieren decir, por esta soberbia del corazón humano, esta tosudez del corazón humano de querer rebelarse contra el Dios verdadero. Pero ¿quién nos ha dado todas las cosas? ¿Quién creó todas las cosas sino Dios? Y nuestro Dios no es una energía, sino que nuestro Dios es alguien que ha hecho las cosas con sabiduría. La misma Biblia lo dice. Muy profundos son tus pensamientos. Sus pensamientos son inalcanzables. Su inteligencia no tiene comparación. Él posee intelecto. Romanos 11, 33, 34, el apóstol Pablo, tratando de explicar la salvación, tratando de explicar cómo Dios preparó las cosas, cómo Dios obra en el alma del corazón, en el corazón humano para salvarlo, cómo Él preparó esto de antemano, antes de la fundación del mundo. Él termina declarando esto con alabanza a nuestro Dios por su intelecto, por su capacidad intelectual, por su sabiduría, diciendo, Romanos 11, capítulo 11, versículos 33 y 34, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? No solo Dios es una persona, no solo Él tiene intelecto, sino que tiene el intelecto más potente o más poderoso, más extraordinario que pueda existir. Por eso, como vamos a ver más adelante, también diremos que uno de sus atributos es que Dios es omnisciente, que Él es capaz de comprenderlo todo, de conocerlo todo y de mirar aún antes que las cosas sucedan. Él ya conoce qué va a pasar. Solo nuestro Dios, Él posee esta capacidad. Su intelecto es incomparable, pero sin duda, dentro de lo que estamos analizando, Dios es persona. Y como decíamos, si Él es persona, Él posee voluntad. Él no es una energía, Él no es una fuerza, Él no es algo inerte. Y si posee voluntad, esto tiene tremendas implicancias para nosotros. Si nosotros decimos que Él es persona, entonces decimos que Él tiene voluntad. Y si decimos que Él tiene voluntad, entonces nosotros no podemos decir que somos inocentes o que somos indiferentes a esa voluntad. Podemos decir que somos indiferentes al universo, porque el universo no es persona. Y si el universo no es persona, el universo no me puede juzgar, porque el universo no tiene voluntad. El universo no tiene propósito. El universo no busca algo, sino que el universo está simplemente. Pero si yo creo y yo sé que hay un Dios que es persona y que tiene voluntad, entonces yo debo reaccionar frente a esa voluntad y saber si estoy en ella o estoy fuera de ella. Saber si estoy caminando conforme al deseo de este Dios creador de todas las cosas o fuera de ese deseo. Es mucho más conveniente decir que en el universo hay una energía. Es mucho más conveniente decir que Dios es una fuerza que decir que Dios es una persona. Porque si yo digo que Dios es una persona, me tengo que enfrentar necesariamente a la voluntad de esta persona. Y poner mi voluntad en contraposición a la de Él. En el sentido de decir, ¿acaso estoy yo haciendo la voluntad de aquel que es mayor que yo? Y si yo tengo intelecto, debo decir, ¿acaso mi intelecto está en la misma línea que el intelecto de aquel que creó todas las cosas? ¿O mi intelecto, en realidad, que yo creo tener, es necedad al lado de la sabiduría de Dios? Dios posee voluntad. Isaías 14, versículo 24, dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Qué es eso sino voluntad? Dios está estableciendo su voluntad y está decretando que así como Él ha dicho, así se hará. Y el versículo 27 más adelante establece lo siguiente, dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado
¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y esto nos da luces también que su voluntad es omnipotente, que su voluntad es indetenible y que su voluntad es incapaz de ser obstruida. ¡Qué voluntad más extraordinaria! Solo Dios puede ser persona, pero no cualquier persona. Una persona con un intelecto incomparable, la persona con una voluntad indetenible. Y vemos nuevamente que aquí este atributo de ser persona, de tener voluntad, que la Biblia nos está mostrando, se une con el atributo de que Él es todopoderoso, atributo que veremos más adelante. Porque ¿quién podrá resistir su voluntad? Él ha determinado y así será. Este es el Dios de la Biblia. Entonces usted ya puede ir pensando y sacando conclusiones. ¿Es acaso el Dios de la Biblia comparable a otros dioses? ¿Podemos decir que el mismo Dios que tienen los cristianos es el Dios de cualquier otra religión? ¿Es acaso otro Dios semejante a nuestro Dios? ¿Es acaso otro Dios capaz de establecer su voluntad y que nada, ni todo el infierno, ni toda la tierra pueda oponerse a esa voluntad? Claramente no. No es otro, sino el único Dios verdadero, quien puede hacer todo lo que le plazca, quien puede establecer su voluntad por sobre cualquier otra voluntad. Leía a un autor respecto a esto mismo, de los atributos de Dios, y decía, con respecto a la voluntad de Dios y a esta capacidad de Dios de establecer su voluntad y de hacerlo sin que nadie pueda oponerse, él decía, si todo el infierno y toda la tierra se pusieran de acuerdo para oponerse a la voluntad de Dios, sería lo mismo que si la espuma de la orilla del mar quisiera oponerse o quisiera mover la cordillera de los Andes. ¿Qué podría hacer la espuma de la orilla del mar contra la cordillera de los Andes? Nada. Nada. No es nada. No es nada. Ni siquiera se acerca a ella. Ni siquiera es capaz de mover una roquita de esta cordillera. Este autor decía, así es nuestro intento de querer forzar o de querer impedir la voluntad de Dios. Nada puede hacer retroceder la mano extendida de Dios, dice este pasaje. Entonces nuestro Dios es persona, sin duda. Posee intelecto, posee voluntad, pero es incomparable. Y por último, respecto a este mismo tema, debemos decir que Él dice lo siguiente, Efesios capítulo 1, versículo 11, el apóstol Pablo dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es persona, por lo tanto Él establece cosas, Él determina cosas y Él las lleva a cabo. Él no es una fuerza, Él no es una energía, Él es alguien que con intelecto incomparable, con sabiduría inagotable, es capaz de establecer cosas, es capaz de determinar cosas, de generar caminos, de abrir sendas. Y cuando Él lo hace, nadie lo puede detener. Vamos a quedar hasta aquí con esta clase. Vamos a continuar con la siguiente clase, pero quisiera que en su casa usted pudiera meditar en estas dos cosas en este momento. Se dé unos 5 minutitos aquí que vamos a partir con la segunda clase para que piense. En realidad he meditado, he pensado en que Dios es espíritu y que Él no puede ser contenido, que Él no está en un lugar específico, que no son estas 4 paredes las que contienen a Dios y que Dios por lo tanto está en todo lugar donde yo estoy y en todo lugar que existe, que nada lo puede detener. He llegado a meditar en eso, que en realidad Él no puede ser dibujado de alguna manera, que Él no se le puede atribuir una imagen específica, sino que Él es invisible. He pensado que Él es persona y al ser persona Él tiene su voluntad, Él no es una energía, sino que Él desea, establece cosas y lo hace con sabiduría porque posee intelecto. Y mucho más profundo que eso, he meditado que si Él es persona, yo puedo interactuar con Él, yo puedo relacionarme con Él, puedo acercarme a Él porque Él, dentro de su voluntad, ha deseado
amarnos antes de condenarnos. El Señor les bendiga.